Problema número 4. Dice, la palanca óptica es un dispositivo de medición muy sensible que aprovecha los minúsculos giros de un espejo plano para medir pequeñas desviaciones. En la figura 3419, que está aquí abajo, se ilustra este aparato. Cuando el espejo está en la posición 1, el rayo de luz sigue la trayectoria IBR, es decir, cuando el espejo está completamente horizontal, la luz viene de este punto, choca con el espejo y se desvía hasta R1. ¿Sí? Forma este pequeño triangulito. Luego, si el espejo gira un ángulo θ, hasta la posición 2, nota como primero está de manera horizontal y luego se desvía hacia abajo, ¿sí? La parte derecha va hacia abajo, la parte de la izquierda sube hacia arriba y quedaría en esta posición punteada. Sigue diciendo, el rayo seguirá la trayectoria IBR2, ¿sí? Es decir, la incidencia del primer rayo no va a cambiar cómo es reflejado hasta R2. ¿Sí? Entonces, originalmente estaba en R1, después va a cambiar hacia R2. Dice, demuestre que el haz reflejado gira describiendo un ángulo de 2θ, que es el doble del ángulo que ha descrito el espejo al girar. Entonces, si el espejo se gira un ángulo θ, hay que demostrar que aquí, entre los rayos reflejados, hay una variación del doble del ángulo. ¿Ok? Es lo que hay que demostrar. Vamos a pensar. Entonces, sabemos que, bueno, no lo dice acá, no, sí lo dice acá. Estas líneas N1 y N2 son líneas normales a la superficie del espejo. Lo comentamos al principio de la clase, pero tal vez ya se te olvidó. Entonces, para la posición 1, nota que está completamente horizontal. Una línea normal es una línea perpendicular al espejo. Y observa cómo se forma un ángulo de 90 grados entre N1 y la posición 1. Cuando el espejo gira a la posición 2, tenemos entonces a la línea N2, la línea normal, que también tiene que formar un ángulo de 90 grados. Entonces, si entre estas dos posiciones hay un ángulo θ, entre N1 y N2 también tiene que haber un ángulo θ, por eso lo está marcando acá. Esas líneas son importantes porque están marcando la desviación que está sufriendo el espejo, es θ simplemente. Bueno, entonces, inicialmente, esta es la posición 1. Inicialmente el rayo de luz llega al espejo y rebota. Sabemos que por leyes de reflexión para espejos planos, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión que se hace con la normal. Entonces, si aquí hay un ángulo alfa cuando incide, del otro lado también va a haber un ángulo alfa cuando se refleja, inicialmente. Acto seguido, el espejo gira, ¿sí? Gira en sentido positivo un ángulo θ. En líneas punteadas estoy poniendo donde originalmente estaba el espejo, ¿sí? De hecho, estoy poniendo aquí en medio N1, que es la normal 1, la que tenía yo anteriormente. Y ahora estoy poniendo también N2, que es la línea normal de la nueva posición del espejo cuando se encuentra girado un ángulo θ. Aquí está N2. Sabemos que entre N1 y N2 hay un ángulo θ de desviación que es igual a este ángulo. Ahora, para el nuevo rayo que está reflejándose, nota que primero incide de este lado y se refleja. Al igual que acá, que en la parte de arriba, cuando incide y se refleja, va a haber ángulos de incidencia y de reflexión y van a ser iguales. Si arriba los pusimos como alfa, abajo los vamos a poner como beta. Entonces el ángulo entre el rayo incidente y la normal va a ser beta, ¿sí? Va a ser el ángulo de incidencia. Que también beta pues se va a tener que encontrar acá, de este lado, ahí va a estar beta, como un ángulo de reflexión. ¿Ok? Lo dejamos únicamente para el ángulo de incidencia. Nota que beta abarca dos ángulos. Originalmente, lo voy a marcar aquí, alfa sería el ángulo que forma el rayo incidente con la normal N1. Y lo estoy marcando en amarillo. Es este mismo ángulo, justamente el mismo. ¿Por qué? Porque anteriormente el rayo incidente y la normal 1 formaban un ángulo alfa. El rayo incidente sigue siendo el mismo. Estoy marcando la misma normal de hace rato, entonces también es alfa. Pero beta llega hasta N2. Y entre N1 y N2 hay un ángulo θ. Por lo tanto, todo el ángulo beta es igual a alfa más θ, ¿cierto? Y ese es únicamente
para el ángulo que hay entre el rayo incidente y la normal. Si nosotros tenemos que calcular el ángulo que hay entre la normal y el rayo reflejado, pues también va a haber un ángulo beta, ¿sí? Que también va a ser alfa más teta. Por lo tanto, si aquí arriba, si en la parte de arriba, todo el ángulo que hay es de 2 alfa, perdón, pero olvidé mi lapicero, 2 alfa. En la parte de abajo, pues va a haber 2 beta, ¿cierto? Pero al haber 2 beta, entonces hay una diferencia de 2 teta, ¿sí? Suma 2 beta, es decir, multiplica por 2 esto, y nos va a dar como resultado 2 alfa más 2 beta. 2 beta. Perdón, 2 alfa más 2 teta. Aquí me equivoqué. 2 teta. Por 2. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Pues si aquí el ángulo total de apertura entre rayos incidente y reflejado es 2 alfa, la diferencia entre el ángulo de incidencia y reflexión va a ser que va a tener 2 alfa más 2 teta, es decir, como extra tiene 2 teta. Por lo tanto, se desplazó 2 teta grados con respecto a el anterior. Y entonces está demostrado que hay 2 teta de desplazamiento.